Feliz sábado, hermano. Dios les bendiga. Que mañana más fría, lluviosa. Agradecemos al Señor por los hermanos que están asistiendo, porque como dijimos recién, esta lluvia y este frío, muchos hermanos se quedan en la cama, ahí abrigaditos, durmiendo, pero nosotros venimos a adorar al Señor en este día sábado. Y vamos a estudiar su palabra, orar también por aquellos que faltaron y agradecerle al Señor porque pudimos avanzar. Ustedes ven que este lugar requiere bastante trabajo, muchas cosas, ¿no? Pero avanzamos ese lado de allá, la pared, gracias a Dios, y también los fierros acá, el techo. Así que le pedimos que oren para que podamos seguir avanzando porque se requieren recursos y mano de obra y trabajo y una serie de cosas, pero para el Señor todo vale. Todo lo hacemos con cariño, y solamente hay que pedir la oración para que podamos avanzar. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en este día sábado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y verso 27. Está bien helado, también oremos por esa iglesia que ya no está funcionando. Ustedes saben, no puedo decir el nombre, pero que de una iglesia grande que tenía 2 pisos, quedaban solamente 10, 15 personas. Y el local se cerró y los hermanos están asistiendo en una casa ahora, pero con la ayuda de Dios que se puedan venir para acá. Esa es la idea, así con la ayuda de Dios. Así que bueno, el Señor hace las cosas. Oremos también para que van a ser bienvenidos aquellos hermanos que siguen ahí luchando a pesar de la apostasía que hay. Bien, Efesios 5:27 dice, hablando de la iglesia, mencionando la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hemos estudiado muchas veces que la iglesia, ¿qué es lo que es? Son las paredes, es el púlpito, ¿qué es lo que es la iglesia? Nosotros, ahí dice las almas fieles, pero dice que si somos nosotros, mis hermanos, dice ahí que debemos ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, no que no tengamos mancha en la ropa, ¿no? Una arruga por ahí en el pantalón o en el vestido. ¿A qué mancha se refiere? Sin pecado, al carácter, gloria a Dios por la respuesta, sino que fuese santa y sin mancha. Y podemos ver que hoy día aquí en Chile estamos en invierno, ha llovido varios días y vemos cómo la espiritualidad es como el clima, ¿no? Porque si hace frío, la espiritualidad baja. Entonces, mis hermanos, esta iglesia es la iglesia gloriosa. Vamos a ratificarlo. 1 Timoteo 3:15. ¿Qué es lo que es la iglesia también? 3:15. Son textos muy conocidos, vamos a dar algunos nomás. Dice el apóstol Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy día vimos en la escuela sabática lo importante que era la verdad, porque Cristo en la verdad es el camino, la verdad y la vida, habíamos dicho. Así que la iglesia tiene que tener la verdad. A veces hay cosas que no son verdad y que se enseñan desde los púlpitos. Entonces, voy a leer acá la cita, hablando de esta iglesia. Nosotros debemos ser sin mancha, sin arruga, gloriosos en el Señor. Pero mire lo que dice primer escrito, página 119. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Esto, el Espíritu de Profecía lo dijo hace más de 100 años atrás. Donde, bueno, pongamos el caso de Estados Unidos, allá hay más orden, hay más aseo, le gusta tener las paredes limpiecitas, los asientos lo mejor. Me acuerdo cuando fui allá a
a Florida, en el último viaje que tuve a Estados Unidos, en la campaña, me contaba que había un hermano que se le ocurrió poner la basura en un lugar no adecuado y puso su bolsa de basura donde no correspondía. Claro, aquí en Chile se hace mucho, ¿no? Entonces los vecinos lo denunciaron por poner la basura en un lugar que no correspondía. Vinieron de las autoridades y le pasaron una multa de $10,000. ¿Saben lo que es eso? $10,000 por poner mal la basura. No, 5 millones. No, claro, 8 millones más o menos, 8, 9 millones de pesos. ¿5? 8 millones, sí. 8, 9 millones, claro. Por una multa por simplemente dejar mal la basura. Si usted deja estacionado mal su carro, su auto, por las calles, ¿no es cierto? Por las calles, usted deja un poquito la parte de atrás del auto, un poquito para la calle, molestando, ahí también le pasaban otra multa. Imagínense ustedes 100 años atrás, en los tiempos de la hermana Huay, y ella dice, vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra, está hablando allá de su área. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría, mis hermanos, de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Un estupor como letargo, un adormecimiento, un sueño. La hermandad se conforma por que se le ha dado tanto énfasis al sábado, pensando de que si no hacen trabajo en sábado, ya están salvos. Que somos una iglesia distinta, claro que lo somos. Pero ¿se acuerdan ustedes de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes que esperaban al esposo? Dice que todas tienen lámparas. El hecho de que tengan lámparas quiere decir que tienen apariencia de piedad. Parecen, son nominales, pero no tienen la comunión directa con Dios. A ver si me lee por favor lo que dice ahí allá en la pared. Ahí está escrito. A ver. Léelo, bien fuerte por favor, hermano. Esto es una apariencia externa de religión. ¿Qué más dice? Pero solamente 5 de ellas poseían, ¿qué? La piedad interior. Y eso es lo que falta. Una cosa exterior, que usted se pone ropa buena para venir a la iglesia, se arregla, se lucha los zapatos y todo, pero falta el interior. Y ese es el problema. No estamos seguros. Tenemos la lámpara. Entonces dice acá que había en ese tiempo, que había mucho más consagración, un estupor como letargo en la iglesia, en esta iglesia que no tiene mancha ni arruga, que es baluarte la verdad. Y dice ahí, un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo, vean, de la mayoría de los que profesan que tenemos el último mensaje. Sí, somos adventistas del séptimo día, somos el remanente, vamos a dar el fuerte pregón. Sabemos que tenemos esa misión, pero dice que están durmiendo. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad. Vean lo que dijo el ángel. Preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor se manifestará muy pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia. Miren, sin misericordia. Y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Ese texto que acabo de leer es una tremenda realidad hoy. Y eso es lo que viene. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que lo componen se espacían en pruebas menudas. Miren, cuando dice que se espacían en cosas menudas, puede ser en bautismos, que son cosas importantes, en arreglar bien su ropa para el sábado, en asistir al sábado a la iglesia, son cosas pequeñas. Y vamos a ver cómo decía ahí la cita de las vírgenes, le falta esa piedad interior, que sean buenos de corazón.
Y ahí tiene que ver las peleas, las discusiones, el orgullo, las vanidades aquí en la iglesia, que uno quiere lucirse más que otros. Cuando son iglesias grandes, ¿no? Ustedes han estado en iglesias grandes. Cómo se pelean los puestos y hay discusión en la junta y a veces se nota, hermano, me acuerdo, cuando jugaba, yo estaba muy joven en la iglesia y iban a jugar a fútbol. Ahí había un colegio, tenía una cancha de baby fútbol y ahí se pegaban patadas, se ponían a pelear los hermanitos, hasta con el pastor. ¿Qué? Porque falta esa piedad interior. Por eso dice, la iglesia no tiene mancha ni arruga, hay un estupor como letargo. Se ve cuando uno va a un camping con los hermanos a compartir, ahí salen palabras feas, ¿me entiendes? Todas esas cosas, si decimos ser la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, no debieran existir. Y acá lo que dijeron, la cita, Hechos de los Apóstoles, página 10. ¿Qué es lo que es la iglesia? Hechos de los Apóstoles, página 10. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Quién es la iglesia? Las almas fieles. Si tú eres fiel, hermano que escucha, entonces tú eres parte de la iglesia. En todo el tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Y hoy día vamos a ver un testimonio de un hombre que fue fiel. ¿Conocen ustedes a Martín Lutero? ¿Dio un testimonio fiel, hermanita Gladys? ¿Conoce usted a Juan Jos? ¿Dio un testimonio fiel? Gloria a Dios, porque dio su vida. ¿Pero conoce usted a Jerónimo? ¿Savonarola? ¿Lo conoce? ¿Quién era? La mayoría, Jerónimo, Savonarola, no lo conoce, ¿no? Por eso dice acá, en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas. ¿Ustedes creen que hoy que vemos esta apostasía, que se cierran iglesias, que llueve, los hermanos no vienen, que el Papa, que la política, que el presidente, que no sé qué? ¿Ustedes creen que no se requieren atalayas? En todo tiempo, dice, el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Hoy más, ¿no es cierto? La hermana decía hoy día en la mañana, decía ella que está lloviendo, no podemos ir a golpear puerta por puerta, pero podemos hacer una obra a través de las redes sociales. Hay que ingeniárselas, hay que buscar el camino, cómo hacerlo. Es muy importante que no sigamos el camino de la iglesia así, el paso que ellos tienen. No podemos ir a paso de tortuga, a paso de hormiga. Si otro viene un día, otro día no viene, no lee o a veces lee, no podemos andar de acuerdo a lo que hacen los hermanos. Porque nuestra condición delante de Dios, mire lo que dice acá, y esto es tan real, es tan verdad como cualquier cosa que esté escrito. Vean, desea otra la gente, página 206. Nuestra situación delante de Dios depende. Miren lo que va a decir, ponga atención. ¿Cómo está, si usted quiere salvarse? Cuando Jesús venga, quiere estar en pie, no ser muerto por el resplandor de la venida. Dice así, nuestra situación delante de Dios depende, no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Miren lo que está diciendo. Así, vean por favor, grábense en el corazón. Así aún los paganos que eligen lo recto en la medida que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, lo que dijimos recién, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible lo que está aquí! ¡Qué pena que no pudieron venir hoy día los hermanitos que se están perdiendo esto! Porque dice que nuestra situación delante de Dios depende no de que usted se sepa la Biblia, se lea todos los libros, que escuche sermón tras sermón, que vaya a seminario tras seminario, que vaya a las campañas.
no depende nuestra situación delante de Dios del conocimiento. Al contrario, mucho conocimiento, poca práctica nos condena. Nos condena. Usted lleva 20 años, 30 años en la iglesia, peor. Yo llevo de los 12 años, imagínense, ya llevo más de 40 y tantos años. Sí, saquen las cuentas. Terrible, ¿no? ¿De qué depende nuestra condición delante de Dios? Que si uno aprende, lo ponga en práctica. Y dice que aún los paganos, dice cualquier persona idólatra, que conoce un poquito, pero que lo vive, está en mejor condición que uno que ha estado años aprendiendo. Entonces, mis hermanos, esta lluvia no es nada para lo que el Señor requiere en toda su palabra. El amor debiera ser lo que nos mueve, ni siquiera la salvación, ni siquiera la vida eterna. El Padre, estar con Él a su lado como compañero, como compañera, disfrutando de las mansiones celestiales, pero porque Él vive ahí. Tenemos tantas citas de eso que el pueblo nominal no se va a salvar. Vamos a leer Lucas 17:26. ¿Cómo será la situación antes de que venga el Señor? ¿Cómo será su iglesia? ¿Cómo estará la situación? Este texto es muy conocido. Lucas, aquí lo están proyectando, parece, sí. Ahí. También a nuestros amigos que están escuchando por internet, estamos transmitiendo en vivo por 4 canales en este momento y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por 4 canales estamos transmitiendo en estos momentos. Bien, Lucas 17:26. Claro, un texto muy conocido. Como fue en los días de Noé, así también será en el día que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. También será como los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, y en los días en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, a lo que vamos. ¿Será que se perdió esa gente en el diluvio? Fueron destruidas Sodoma, Gomorra, Amna, Seboín. Eran 5 ciudades de la llanura. ¿Cómo sería el ambiente en el cual ellos vivieron? ¿Habría más tentaciones hoy o más tentaciones en su tiempo? ¿Qué piensan ustedes? ¿O que era parejo? ¿Usted piensa que era parejo? Bueno, miren lo que vamos a ver. Imaginemos la vida de estos antidiluvianos, o la vida de... ahí menciona a Lot, ¿no es cierto? Sodoma y Gomorra. Pero antes de ese tiempo, vinieron 2 hombres que se fueron al cielo, o sea, un hombre, Enoc, que se fue al cielo sin ver la muerte. En los tiempos de Jesús había un varón que se apartó, Juan el Bautista. Se apartó de lo mundanal. Y eso que era una vida tranquila. No tenían, digamos, Juan se fue al desierto, no tenía un vecino que molestase. Se fue a buscar a Dios. Hoy, mis hermanos, tenemos la tecnología. Nos apretamos en las ciudades. Nos llaman por teléfono o, digamos, o en los colegios. En ese tiempo casi que no existían los colegios también, casi que no existían las universidades. Hoy día vamos a comprar pan ahí al negocio y venimos con el pan hechito. Pero miren, la vida que ellos tenían de los antidiluvianos en los tiempos de Jesús, todos esos tiempos de hombres consagrados, era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos la luz eléctrica que nos hace acostarnos tan tarde, nos perjudica la salud. Pero miren ustedes lo que vamos a ver, un video, ahí en el... vamos a presentar un video donde muestra un poco cómo era la vida en esos tiempos difíciles, en esos tiempos que la Biblia y los hombres se consagraban al Señor. Mire, para comprar 1 kilo de pan, ¿qué tenían que hacer?
Dale volumen, por favor. Esto se hacía con una especie de cuchillo. Ahí están cortando el trigo. El proceso era recoger el grano. Esto se hacía con una especie de cuchillo curvo llamado hoz. El segador tomaba con una mano un puñado de tallos y con la otra cortaba los tallos con la hoz. La verdadera operación parecía más la de arrancar los tallos que la de hacer un corte limpio. Con este haz de tallos, el segador hacía una gavilla, pues era más fácil manejar las gavillas que las pilas de tallos sueltos. También se podía parar una gavilla para que las espigas del grano quedaran separadas del suelo húmedo mientras terminaba la cosecha. Colóquele pausa ahí, párale. Vean el trabajo que había ahí. ¿Se acuerdan que José tuvo un sueño que las gavillas estaban paradas? ¿Vieron al hombre que estaba haciendo ese trabajo? Miren, los que han estado en el campo, nosotros estamos en la ciudad. Yo con mi esposa y mi familia estuvimos 7 años en el campo. Un día fuimos a recoger papas. Y para la papa tiene que estar como ese hombre, así, agachado. Usted termina con un dolor de espalda, ay, ay, ay. Para comer papitas. Ahora ellos, para servirse pancito, primero el hombre tuvo que haber sembrado, después con esa hoja, la hoz, cortar el trigo, amarrarlo en gavillas. No era fácil. Mucho trabajo para comer un poquito. Entonces, la vida que ellos tenían era mucho más sana, mis hermanos, y sacrificada. Vamos a ver cómo vivían ahora la mujer, porque vimos la parte del hombre que hace la fuerza. No mostré el arado que tiene que ir con la yunta y hacer fuerza para romper el terreno. Vamos a ver esta otra partecita, lo que hacían las mujeres. Ellas molían el trigo que sacaba el hombre, claro, el marido. Bueno, ahí estamos viendo la paja, por ser más ligera, volaba, mientras que el grano, la separación que era más del trigo y la cizaña. caía frente del trabajador. Puesto que toda la operación tenía lugar al aire libre, era inevitable que también se mezclaran pequeñas piedras con el grano. En ese tiempo no había Por esta máquinas. razón, la siguiente etapa del aventado era separar las piedras de los granos. Para esto, se usaba una canasta redonda y poco profunda. El fondo de la canasta estaba hecha de malla. Miren, la paciencia para hacer eso. Para permitir que pasara el grano, pero lo bastante apretada para atrapar las piedras. A veces, esta operación se repetía usando una canasta con una malla aún más fina. Hubiera sido posible preparar harina con todo el grano tan pronto como Ahí se lo está cosechaba. moliendo. Sin embargo, el grano entero podía Mire, almacenarse ahí lo más almacenaban. tiempo Eso que la harina lo almacena ese sin que se tiempo. echara a perder. El grano se guardaba en una estructura especial llamada silo El granero. o granero. En algunas traducciones a esto le llaman Miren la bodega, nada que ver con la bodega de Debe ahora. tenerse en cuenta al traducir que el único propósito de esta estructura era la de guardar el grano. No era un edificio donde entrara gente. El grano entero se molía entre dos piedras, según se necesitara harina para Y preparar ahí está la comida. mujer. Vean. Normalmente la gente molía solo el grano necesario Mire. para el día, pues la harina restante podía quedar rápidamente plagada de insectos. Hay diferentes tipos de muelas o piedras para moler, mencionadas en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, un molino de mano consistía en una piedra grande, de fondo rectangular y en otra pequeña encima. El grano se ponía en la piedra de abajo y la piedra pequeña se frotaba sobre el grano para triturarlo hasta convertirlo en harina. Este trabajo normalmente lo hacían las mujeres temprano en la mañana, antes del amanecer. Era un trabajo arduo y llevaba mucho tiempo. Se estima que para producir la harina suficiente para hacer pan para una familia de 5, era necesario moler más de 3 horas al día. Páralo ahí para que tenga una idea. Usted va al frente, cruza la calle, paga y ya está el pan. Dice que la mujer muchas veces para una familia de 5 tenía que estar 3 horas ahí moliendo el trigo, mis hermanos. O sea, vean ustedes cómo ha cambiado las cosas. Pero juntamente con esos cambios, era una vida humilde. ¿Quién se va a enorgullecer, no? Un carácter así dominante cuando tiene que estar haciendo una labor tan humilde. Hoy día se construyen puentes, grandes edificios, mayor tecnología. El orgullo del hombre va subiendo. Y ahora voy a preguntar de nuevo. ¿Será que en los tiempos pasados era más fácil, teníamos menos tentaciones que ahora?
¿O ahora tenemos más tentaciones? Tenemos una vida terrible hoy en día, mis hermanos. Y aún así, el Señor dice que va a tener un pueblo que le va a seguir y que va a terminar la obra. Tremendo. Las estadísticas muestran de que el Evangelio, de los que se convierten, hay más personas que nacen nuevas de los que se convierten. O sea, va creciendo la población y las conversiones van más lentas. O sea, no vamos a terminar nunca a este paso. ¿Por qué? Porque estos tiempos que estamos viviendo son tan peligrosos como en los tiempos en que Elías le cortó la cabeza a los profetas falsos. ¿Miren lo que le estoy diciendo? Por eso que dice ahí, ahora la iglesia hay un estupor como letargo. Los hermanos están adormecidos, están atontados, están en otra. ¿Por qué? Porque la vida que tenemos. Vamos a ver un caso que produce la persecución o la cárcel, que ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlo. El gran profeta Juan el Bautista. Miren lo que le pasó. Vamos a ver en Mateo 11. Vamos a Mateo 11, por favor. ¿Cómo afecta? Si ellos tenían una vida tan sana como la que hemos visto ahí, tan simple. Y miren, a lo que fue sometido él. Mateo 11 del 1 al 5. Ahí lo van a proyectar. Dice, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Se acuerdan? El versículo 3. A preguntarle, le envió 2 discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió, id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres anunciado el Evangelio. ¿Por qué Juan manda a preguntar, le envía a 2 discípulos a preguntarle si acaso él era el que había de venir? El hombre, el mayor de los profetas, se había ido al desierto, ya tenía una alimentación, tenía la reforma pro salud muy restringida. ¿Y ustedes creen que se acostaba tarde Juan? ¿Tendría lámpara en el desierto? Yo creo que llegaba a la noche y se acostaba porque no había más luz, no tenía linterna, solo ahí. Una vida especial. Y cuando él estaba en la cárcel, oscuro, en el cepo, ahí, ¿no es cierto? No pudiendo moverse para ningún lado con las cadenas, mis hermanos. Pasaron los días, los meses en que estaba en la cárcel y él duda. Él se deprime y se olvida que él había escuchado la voz del cielo cuando él mismo lo bautiza y la voz dice, este es mi hijo amado, en quien mucho me complazco. Y entonces Juan, la cárcel lo había hecho deprimirse y dudar. Y entonces le envía a los 2 discípulos a preguntarle, ¿eres tú o no? Mis hermanos, con esta preparación que tenemos como adventistas del séptimo día, lleno de comodidades, vamos en carro para todos lados, y ahí el pan que tenía que hacerse, vean, la humildad para hacer eso, es una preparación totalmente distinta. La iglesia de Dios va a ser pura, no va a tener mancha, no va a tener arruga en el carácter, va a ser como Enoc, va a ser como Elías, y aún así se deprimieron. No es raro que nos deprimamos ante las circunstancias y las dificultades. Hermanita, nosotros no llegamos ni al tobillo a lo que la Biblia nos presenta. Por la comodidad, ven ustedes la lluvia, el frío, cómo los hermanos se desaparecen. Es terrible, mis hermanos. Acá dice ella, en el deseo de toda la gente, dice así,
ante la pregunta de Juan, ¿eres tú el que iba a venir? Y ahora pregunta, ¿eres tú el que había de venir? Era una intensa amargura y desilusión para la naturaleza humana. Si Juan, dice ella, si Juan, el precursor fiel, no discernía la misión de Cristo, ¿qué podía esperarse de la multitud egoísta? Y hay muchos hermanos que no disciernen el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué podemos, si los que estamos aquí adentro no lo discernimos, qué podemos esperar de aquellos que vienen intermitentemente, que aparecen, después se desaparecen? El encuentro de Cristo con los discípulos de Juan el Bautista, dice, encontramos una lección de fe. Cuando Juan el Bautista se encontraba prisionero en una mazmorra, solitario, cayó en el desaliento, por lo que envió a sus discípulos a Jesús. Dice, hay otra parte que dice, esperamos que toda la iglesia se reavive. ¿Han escuchado usted esa frase? ¿Estamos esperando que los hermanos se despierten, se reaviven? Eso nunca va a ocurrir, dice ella. No mires al vecino, no mires a otros, preocúpate de tu salvación. Tú, tu carne, tu hueso, tu vida va a desaparecer en algún momento. Nos puede pillar la muerte. Preocúpate de tu salvación, de tu vida personal. Si hay algo malo que dejar, como decía hoy día la hermana que da testimonio, durante la semana yo he tenido victorias sobre el mal. Qué bonito. Ha limpiado su vida. Y debemos seguir, la próxima semana seguir en esta limpieza de cambios. Y como recién dijimos, siempre el Señor ha tenido sus atalayas, y en este tiempo más que nunca se requiere que tú tomes el lugar, aunque seamos pocos, que esté frío, helado. Vean que tenemos una estufa apenas, para un lugar tan grande, apenas caliente. Ven ustedes que el techo no tenemos ni cielo, el frío traspasa, pero sin embargo aquí estamos, para la gloria del Señor. Y Cristo sufrió mucho más, mis hermanos. Es difícil, pero juntos. No tenía dónde recostar la cabeza, dice la hermana. Tenemos que tener esa fe potente. Y vamos a ver la fe de un hombre que recién les dije, se llama Jerónimo Savonarola. Él estuvo en el año 1452 hasta 1498. Pónganle ustedes más o menos por cuando se descubrió América, más o menos en ese tiempo, 1400, 1450. ¿Qué hizo este hombre? Voy a leer aquí su vida un poquito. Él vivió en Florencia, y donde gobernaban los Medici. ¿Será si ustedes se acuerdan que eran grandes proveedores de dinero para las artes, los Medici? Entonces, este hombre vio que el Papa, los obispos, los cardenales tenían la grande, hacían orgías, hacían fiestas, se mataban. Roma era más peligroso que aquí Santiago de Chile, porque daban la orden y por la noche salían los asesinos a matar a este que es enemigo, a matar. Era más terrible lo que pasa hoy en día. Y entonces, al ver eso, Jerónimo empezó a predicar en contra del Papa. Empezó a hablar que estaban degenerados, que ellos hacían todas cosas malas. Entonces, dice acá, el Papa intentó calmar a Savonarola, ofreciéndole un capelo cardenalicio. O sea, el Papa, para que se quede callado, le está ofreciendo ser cardenal. A Lutero, a Martín Lutero, le ofrecieron lo mismo. También que fuera un cardenal. A ver si ponen la diapositiva donde está, para que lo conozcan. Jerónimo Savonarola se llama. El PowerPoint, por favor. Ahí está. Y miren lo que dice ahí ese título. Dice ahí, ¿fue Jerónimo? Sí. Dice que fue un precursor de Martín Lutero. O sea, como que Martín Lutero se repitió la historia con él. Entonces a este hombre le ofrecieron ser cardenal. Él dijo que no. Entonces el Papa se enfureció. Pasa a la siguiente, por favor. Hay estatuas de él allá en Europa, de lo que él hizo. Es conocido como Martín Lutero, como Hus y otros. Acá no se conoce mucho.
Entonces, la biografía de él dice que se le ofreció un cargo cardenalicio. Sigue diciendo, predicaba intrépidos sermones inspirados por los mensajes de los profetas de la Biblia. En esos años que usted abría la Biblia, lo metían a la cárcel inmediatamente. E insistía, Jerónimo, en la salvación mediante Cristo. En esos años, antes que Lutero, la salvación es solamente por la fe en Cristo. Eso predicaba este hombre. Dice, la salvación mediante Cristo únicamente y no por obras meritorias. O sea, fue antes de Lutero. Muy bien este hombre. Clamaba, cuando todo el poder eclesiástico está corrompido, es necesario ir a Cristo, quien es la causa primera, y decirle, tú eres mi confesor, mi obispo y mi papa. O sea, pónganse ustedes en esos tiempos que tanta maldad de los eclesiásticos, ¿no? Y este hombre hablaba. Vamos a ver un poco la historia del tiempo en que él vivió y cómo el papa al cual él acusaba tiene que ver con nosotros hoy en día. Porque fue los tiempos del descubrimiento de América y entonces este papa dio la orden para que las tierras nuevas solamente se hablara español. Porque él era español. Se llama Rodrigo se llamaba y era español y se cambió el nombre. Vamos a verlo aquí en la... Sigue por favor. Se cambió el nombre porque como era todo italiano, estaban en Italia, entonces los italianos pensaban de que tenía que ser un papa italiano. Muy rara vez otro papa que no fuera italiano. Y se cambió entonces, el papa se cambió el nombre, se llamaba Rodrigo Borgia, que suena como italiano. Pero miren lo que pasó acá, esto es lo que estaba pasando en los tiempos de Jerónimo, pasó el 31 de octubre del año 1501. El Papa hizo una tremenda fiesta, sí, pasemos. Hizo una tremenda fiesta, trajo a los principales, los nobles, los duques, cardenales, inmenso. Vean ahí la foto, inmenso, si no era una cosita así pequeñita, era casi como los tiempos de los tiempos de Nerón, o los tiempos de estos reyes persas que hacían una fiesta de 6 meses. Vean los estragos que ellos hacían, una fiesta de 6 meses. Aquí también duró bastante. Y ahí está, Rodrigo Borgia es el nombre de él, que asumió como Alejandro VI. Era cardenal, miren, compró los votos para que los cogieran y salió como Alejandro VI. Pero el nombre de él es Rodrigo Borgia. Es terrible la historia, yo la voy a resumir. Sigue, por favor. Ahí está el Papa, al lado izquierdo, y a su lado sus hijos César y Lucrecia. Lucrecia es la que está al medio y César el que está en la orilla. A Lucrecia se le conoce como el diablo dentro del Vaticano. Miren los títulos que le ponían. La historia es más larga, pero ¿qué pasó? Que el Papa, Rodrigo, o Alejandro VI, la niña cuando tenía 12 años, muy pequeñita, 12 años, la estaba ofreciendo en matrimonio para hacer estos arreglos de poderes. Falló ese matrimonio. Después el Papa agarró a su hija nuevamente, otro matrimonio, como 3 o 4 matrimonios. La pobre niña ahí, Lucrecia, pues... ¿Ah? Y el Papa tenía hijos, ya vemos, y tenía otros que, estos son los principales. Entonces, vean, en ese tiempo estaba Jerónimo y empezó a predicar todas estas aberraciones, porque hubo incesto. La historia muestra incesto, o sea, se tuvieron relaciones, no queda claro si el Papa con Lucrecia o su hermano César con Lucrecia. Vean ustedes la embarradita que había. Eso era los tiempos de Jerónimo. Por eso yo le decía, lo que decía acá recién, en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que le han dado el sonido certero a la trompeta. Si en los tiempos pasados fue así, ¿cuánto más hoy en día con tanta perversión que hay en las calles? Sigamos un poquito la historia. Bueno, entonces él hizo este banquete
que estamos viendo ahí, miren, pues, miren para allá todo el dinero que se gastó, es algo, un despilfarro, y todo eso a costa de los hermanitos que le daban dinero a la Iglesia Católica. Esto es historia. Dale. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que el Papa, en medio de la fiesta, claro, tomaban vino y todo, sacó los candelabros y trajo 50 mujeres de la calle. ¿Ustedes conocen lo que quiero decir? La ramera, 50 escogidas, las trajo ahí y empezaron a bailar, a desnudarse, y después pasó toda esa orgía. Esto fue histórico, llamó la atención. Dale, por favor. Ahí las mujeres y todo eso. Y miren, al día siguiente, esto fue el 31, al día siguiente era Día de Todos los Santos. El Papa ni se presentó siquiera, porque después de toda esa fiesta que tuvo, claro, eso era la depravación en los tiempos de Jerónimo. Si nosotros tuviéramos el Espíritu del Señor, nos levantaríamos y hablaríamos, pero dice que la iglesia, la mayoría, hay un estupor como letargo. Ya no hay eso que se dice que es sin mancha y sin arruga, porque hay pecado, el carácter, deficiencia, etcétera. A ver, sigamos. Ahí está, el oficio del Día de Todos los Santos, él no asistió, él se dejó nomás. Dale, ahí está, murieron ellos en forma terrible. Miren, ¿saben cómo murió este Papa? Su hijo, que está ahí, hicieron otra fiesta en otro tiempo. Entonces le echaron veneno a los cardenales y a los otros que querían matar en la fiesta. Y se le acusa a Lucrecia de poner el veneno y junto con César. Pero resulta que parece que los sirvientes se equivocaron y le dieron también veneno al Papa, a este Papa, y también se murió ahí. Así terminaron ellos. Dale, por favor. Ahí está esas personas. Entonces, Jerónimo se destacó, la que viene, se destacó por predicarle a la gente de eso. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron, lo encarcelaron, lo quemaron, como a Juan Jos. Porque siempre, mis hermanos, siempre va a ser así. ¿Y qué decir hoy día de lo que está pasando en nuestro medio, en la iglesia, con los hermanos? ¿Para qué hablar de eso? Si Juan se deprimió, si Elías se deprimió cuando mató a los profetas de Baal y bajó y la mujer lo amenazó, Jezabel, se deprimió también y huyó. Un hombre que su contextura física era perfecta, su conocimiento de Dios era tremendo. Ellos se desalentaron. ¿Va a ser difícil la lucha hoy en día? Muy difícil. A ver, dale, por favor. Ahí está Savonarola. Ahí lo podemos ver. Sigue. Les predicaba nomás, les hablaba, a pesar de que el Papa lo tenía entre ceja y ceja hasta que lo mataron, ¿no? Pero miren ahora, ven esta foto. Esto es Estados Unidos. Fíjense que atrás dice, bueno, está el de la batería, pero dice ahí, conferencia de Seventh Day Adventists. Conferencia de los adventistas del séptimo día, pero están en Estados Unidos. La que sigue. Ahí, aquí al sector derecho, ven que hay una cruz y ahí está Estados Unidos. Pero abajo dice conferencia de adventistas del séptimo día, no se ve muy bien, pero ahí está. Claro, en la cruz de acá, exacto. Pero ven que está Estados Unidos ahí. Miren, lo que vamos a ver, lo explico primero, que es adventista del séptimo día. Pero se ha metido tanto esto de querer ganar gente, de que la gente se aburre escuchando la palabra, de que ellos le traen todo tipo de diversiones para que la gente no se vaya, cambian los cultos. En esta iglesia que debía ser sin mancha, sin arruga. Coloca por favor el video. Vean el culto. Bendigámoslo, Señor. Bendiga en tu nombre. Sea adventista. Grita a Dios, dice. Dale la mayor alabanza. Grita aleluya.
and shout out hallelujah. Let the devil know you can't get in this space. Esto es como un culto You can't get pentecostal. in this space. This is a space of healing. This is a space for Ve como deliverance. grita. This is a space for promotion. Anybody glad? Say yeah! Oh, I feel the presence of God. I feel God's Colóquele pausa, por presence. favor. Great God. Hay aplausos. We Colóquele extol- pausa, por favor. Hay aplausos. ¿Cómo? Pero a bendita el séptimo día. O sea, si ustedes analizan eso, es como un culto pentecostal, mis hermanos. Es... ¿Cómo? Ahí dice, claro, en el Camp Meeting el 2024, o sea, este año fue eso. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque los hermanos no se dan cuenta de lo que está pasando. Como estamos aquí en Chile, como aislados, lo último de la tierra, no saben lo que está pasando en el mundo. Cómo esta iglesia gloriosa se ha corrompido, mis hermanos. Se ha perdido la espiritualidad. Ahí decía de las 10 vírgenes que ellas tenían apariencia de piedad, pero no tenían una conexión viva. Cuando se está conectado con Dios es como Jerónimo, como este hombre que hasta que lo mataron por hablar, no le interesó. De ahí siguieron otros como Juan Hus, Lutero, Tyndale y tantos hombres que la historia se desconoce. Para llegar a esto, mis hermanos, la sangre derramada de los profetas, de los reformadores, para llegar a esto. Miren, si bien en los tiempos de Elías lo mataban a uno, si bien en los tiempos de Juan el Bautista lo encarcelaban a uno, si bien en los tiempos de Jerónimo lo mataban también, pero el mayor peligro también es cuando hay tranquilidad y no hay persecución. La gente se duerme, se relaja. Y por eso que el Señor va a permitir lo que viene para despertar a su pueblo, para que haga la obra, para que se consagre en medio de la tribulación. Así que Dios nos ayude para estar consciente de lo que está pasando. Que Dios nos ayude para buscar realmente a Dios de corazón en forma personal. Y hacer lo que la Biblia dice, no lo que el pastor, lo que le enseñan de aquí, que es tan poquito. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Yo estoy contento de compartir con ustedes porque el Señor va a venir por una iglesia gloriosa, santa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga, que sea columna y baluarte la verdad. Pero nosotros somos la iglesia. Que Dios nos ayude y que el Señor les bendiga a todos en este sábado. Dios les bendiga. Anoche tuvimos una reunión y estuvimos pillándonos en algunas cosas los hermanos, así que espero que estén atentos. Planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria al Señor por los que están con Él.